Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en torno a estos coloquios bíblicos en los que estamos desarrollando las claves de lectura del Nuevo Testamento. Hoy vamos a continuar desarrollando lo que ya hemos iniciado en nuestra última reunión, el Evangelio de San Lucas. La vez anterior les había dado una visión general para comprender el contexto, a quiénes iba dirigido, cuál era el énfasis que ponía Lucas en su evangelio, y hoy vamos a dar las claves de la estructura, las enseñanzas principales de este evangelio. Entonces vamos a comenzar nuestra reunión poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, consagramos a ti estos minutos para que tú nos bendigas, nos ayudes. Abras nuestra mente, abras nuestro corazón para todo aquello que nos quieras transmitir, para que conociendo mejor tu palabra, podamos amarla y vivirla con mayor fidelidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a entrar en materia y vamos a hablar del Evangelio de Lucas, pero en tanto estructura del Evangelio y cuáles son las enseñanzas principales. Vamos a decir algo introductorio a esto de la estructura. Sabemos que Lucas escribe una gran obra en 2 volúmenes, porque en el Nuevo Testamento el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles son ambas obras de San Lucas. Si ustedes comparan cómo comienza el Evangelio de Lucas y cómo comienza el libro de los Hechos, se van a dar cuenta claramente que es el mismo evangelista San Lucas el que le está escribiendo las 2 obras a la misma persona, llamada Teófilo, que no sabemos si es un personaje histórico. Había la costumbre que cuando un escritor no tenía mucho recurso para que su obra sea copiada y distribuida, le dirigía la obra a una persona importante de dinero y esa persona a cambio le financiaba el proyecto. Había esa costumbre, pero también es verdad que Teófilo significa etimológicamente el amigo de Dios. Por lo tanto, hay una teoría de que Teófilo sería en realidad todos los que son amigos de Dios y a ellos va dirigida los documentos de Lucas. Pero lo cierto es que aparecen dirigidas a un tal Teófilo en el inicio de Lucas y en el inicio de Hechos de los Apóstoles. Sabemos también por los escritos de Pablo que, sobre todo en la carta a los Colosenses y en la carta a Filemón, que Lucas era compañero de camino de Pablo. En la reunión anterior les dije que ese es un dato muy importante porque Lucas escucha la predicación de Pablo y pone por escrito lo que escucha. Finalmente, el Evangelio de San Lucas es un resumen bastante bueno de la predicación de San Pablo. Si ustedes quieren saber cómo predicaba San Pablo, qué énfasis ponía en su predicación, a pesar de que es la misma vida y enseñanzas del mismo Jesús, pero es verdad que los predicadores, ya sea por el público al que se dirigen o por el objetivo que quieren lograr, hacían ciertos énfasis diferentes y por eso los evangelios no son idénticos, a pesar de que cuentan la misma vida y las mismas enseñanzas. Pues Lucas tiene sus énfasis propios que ahora lo vamos a conocer. Y Lucas introduce su obra con un prefacio que está en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, en el que nos dice cómo ha escrito esta obra y por qué la ha escrito. En el cómo, él dice que ha investigado todo lo que hay. Reconoce que ya circulan otros escritos de la vida de Jesús, lo cual es absolutamente cierto. No se olviden que para cuando Lucas escribe, Marcos ya estaba, ya existía, y Mateo, me refiero a los evangelios de Marcos y de Mateo, ya estaban en circulación junto con otros escritos separados de la vida y enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, una parábola solamente o un milagro solamente, escritos como separados. Ya existían,
Entonces lo que quiere hacer Lucas es investigar todo, ordenarlo todo, más la predicación de Pablo y tener el testimonio de todos los testigos oculares posibles. Ese es su método, un método que da mucha garantía de veracidad a lo que va a escribir porque realmente lo ha investigado todo. Y luego dice que su objetivo es tener un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esta palabra cumplido nos dice por qué escribe su evangelio. Quiere mostrar que en Jesús se cumple la promesa que está debajo de toda la historia de la relación de Dios con el hombre de todo el mundo y de todas las épocas. Hay una promesa que Dios va a intervenir en la historia y va a salvar al hombre. Esto no solamente los judíos, sino de toda la humanidad. Lucas quiere demostrar que Cristo es el cumplimiento de esa promesa para toda la humanidad. Qué interesante porque cuando vimos el Evangelio de Mateo, Mateo también quiere demostrar que Jesucristo cumple las promesas de los profetas que anunciaban un Salvador para el pueblo judío, ¿se acuerdan? Entonces Mateo demuestra, ya lo expliqué en ese momento, cómo la vida y enseñanzas de Jesús cumplen esas promesas de los profetas. Pero como Pablo y Lucas están hablando a gente pagana, algunos descendientes de judíos, pero la mayoría paganos, ellos no entienden de profetas judíos, ni de historia judía, entonces a ellos tienes que predicarles una salvación más universal. Por eso el Evangelio de Lucas tiene ese énfasis de una salvación para todos. Si ustedes van al evangelista Mateo, al comienzo van a ver cómo demuestra que la promesa al pueblo de Israel, el Mesías esperado por Israel, se cumple en Jesucristo. Cuando van a Lucas, esto lo voy a explicar en unos minutos, la salvación se plantea para todos. Esto es muy importante. Vamos a ver rápidamente la estructura que sigue el Evangelio, primero como una introducción sintética y luego lo voy a desarrollar, porque esto es una síntesis de todo lo que vamos a ver. Hay una larga introducción, los capítulos 1 y 2 de Lucas son bien largos, que nos habla en paralelo del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, en paralelo. Luego, ya lo vamos a ver en un momento, luego en los capítulos 3 al 9, primera parte, por eso pone en pantalla 9a, cuando pone A es porque es la primera parte del capítulo 9. En esos capítulos del 3 al 9a, Lucas presenta a Jesús describiendo la misión que tiene el reino de los cielos, cómo se va a instaurar, y obrando y enseñando en Galilea. Ustedes saben que la mayor parte de la vida pública de Jesús aconteció en Galilea, al norte. Bajó a Jerusalén para la fiesta de Pascua y ahí fue donde lo atraparon para pasar luego la pasión. Pero su vida pública pasó arriba en Galilea por donde está el lago de Tiberíades. Vayan al mapa de Tierra Santa y van a ver el río Jordán que viene de un gran lago llamado lago de Tiberíades. Y ahí, en la orilla norte, la más arriba, están los pueblos que aparecen en los evangelios. Corosaín, Betsaida, Cafarnaún, Tiberíades, Naín, todos esos pueblos que aparecen ahí son los pueblos que luego, cuando ustedes lean los evangelios, van a ver que son los mismos. Eso quiere decir que Jesús ahí transcurrió prácticamente toda su vida pública y sus enseñanzas, y sus milagros casi todos pasaron ahí. Luego, en los capítulos 9b, es decir, la segunda parte del capítulo 9, a la primera parte del capítulo 19, constituyen la sección central del Evangelio, las enseñanzas centrales están ahí. ¿Y dónde, en qué contexto suceden? Cuando va caminando de Galilea a Jerusalén para cumplir la pasión. En ese camino de Galilea a Jerusalén, Jesús hace milagros y deja enseñanzas que van a formar luego el centro del Evangelio de Lucas. Lo vamos a ver cuando lleguemos. Ahora solamente quiero dar una mirada a vuelo de pájaro para que nos ubiquemos y luego vamos a empezar uno por uno a ver qué contiene. Y todo esto concluye con la narración de todo lo que pasa la última semana de Jesús en Jerusalén. Capítulos 19b, o sea, segunda parte del capítulo 19, al 24, que termina el Evangelio. Ahí incluye obviamente todo lo que es la pasión
la muerte, la resurrección de Jesús y algunas apariciones a los discípulos y a los apóstoles. Por ejemplo, una aparición que solamente aparece en Lucas, no en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, es la aparición a los discípulos de Emaús. Está en el capítulo 24 de Lucas y que dice que los discípulos lo reconocieron al partir el pan. Esto es una aparición que solamente narra Lucas, por ejemplo. Juan narra otras, Mateo coincide con alguna, pero en realidad Lucas tiene sus énfasis propios. Por eso es importante estudiarlo despacio. La historia que termina en el Evangelio de Lucas empata perfectamente con lo que se cuenta luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Su mismo nombre dice de qué se trata ese libro. Una vez que Jesús resucita y se va al cielo, les deja la tarea de ir a predicar a todo el mundo y a constituir la iglesia, a abrir comunidades cristianas en todo el mundo. ¿Y qué son los Hechos de los Apóstoles? Eso, la historia de las primeras correrías apostólicas. Están narradas en los Hechos, es como decir las crónicas de los apóstoles, aunque en verdad, para hacer honor a la verdad, si ustedes leen el libro completo de Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que narran prácticamente las crónicas de solamente 2 apóstoles. La primera parte de Hechos es Pedro y la mayor parte de Hechos de los Apóstoles es Pablo. Por lo tanto, no es que es los hechos de los 12 apóstoles, no. En realidad cuentan la historia de algunos muy tangencialmente, pero principalmente es Pedro en una primera parte y a partir del capítulo 9, donde narran la conversión de San Pablo camino a Damasco, ya todo lo demás es la historia de las correrías apostólicas de Pablo. Vamos pues, habiendo visto el esquema general de los 24 capítulos, vamos a fijarnos en los capítulos 1 y 2, ya con más detenimiento, que es la primera mitad de este evangelio. La introducción cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista. Es diferente a Juan el Evangelista, ya lo sabemos, ¿verdad? El que escribe el Evangelio de San Juan es San Juan el Apóstol o San Juan el Evangelista. Este San Juan es otro, llamado el Bautista, porque es el que bautizaba y que finalmente bautizó también a Jesús. Este es Juan el Bautista y Jesús, que nacen casi por la misma época. Y miren los paralelos, qué interesantes, porque tanto Zacarías e Isabel, los papás de Juan, como José y María, reciben una promesa de Dios de difícil credibilidad y cumplimiento. Zacarías era un hombre viejo, Isabel una mujer ya mayor, que ya no tenía sus periodos propios de una mujer y ya no podía engendrar natural y biológicamente, y Dios le promete un hijo. Y una promesa difícil de creer y de que se cumpla, pero Dios tiene el poder. Y Zacarías duda, acuérdense ustedes, o cuando lo lean lo van a ver, Zacarías duda y se queda mudo hasta cuando nazca su hijo. Igual pasa con María y con José. María había hecho un voto de abstinencia, José, todo parece indicar que estaba al tanto y había aceptado, y por eso cuando el ángel le dice que va a quedar encinta, María dice: ¿cómo voy a quedar encinta si yo no voy a tener nada con nadie? He hecho un voto. Y ahí es donde el ángel le dice: sí, ese voto se va a mantener porque el Espíritu Santo es el que te cubrirá con su sombra. Por eso lo que van a hacer de ti es el Hijo de Dios, no de los hombres. Interesante porque son 2 promesas que se cumplen. Ahí en pantalla aparecen los textos para que ustedes lo lean en paralelo, porque es la mejor manera de entender esta primera parte. Y cuando se cumple, ambos, tanto Zacarías e Isabel como José y María, cuando ven cumplida la promesa, ambos, Zacarías en un lado y María en el otro, cantan poemas de agradecimiento, que era la costumbre judía, no es que a ellos se les ocurrió, era la costumbre. Zacarías canta el famoso llamado Cántico de Zacarías, que se reza en las laudes todas las mañanas. Los que rezan la liturgia de las horas, todos los que rezamos cantamos este cántico todas las mañanas. Es un agradecimiento a Dios que ha mostrado su poder y que se ha revelado a su pueblo. Ese es el cántico de Zacarías. Y de María ya sabemos que ella canta el Magnificat. El Magnificat se llama así porque la primera palabra que ella
utiliza es glorifica o magnifica, anima mea. De ahí se ha sacado el nombre del himno de la Santísima Virgen, que también lo cantamos, lo rezamos o lo cantamos en las vísperas todos los días, ¿verdad? Cuando rezamos la liturgia de las horas. Son los poemas de agradecimiento por las promesas cumplidas de Dios. Zacarías entona el Benedictus, que ahí están los pasajes, y María el Magnífica, que hacen referencia, repito, ambas, por un lado, a la bondad y a la misericordia de Dios, y por otro, al cumplimiento de las promesas de los antiguos profetas. Este Juan, el Bautista, es importante porque estaba profetizado que cuando Dios considere que el tiempo de preparación de toda la historia para recibir a su Hijo, a Él encarnado, a Dios hecho carne, cuando ese tiempo se haya cumplido, iba a mandar un mensajero, el último de los profetas, el último, el que prepararía el camino para que venga Jesús. Y por eso Malaquías e Isaías profetizan al mensajero de Yahvé que va a preparar los senderos para que venga el Señor, preparará los corazones para que el Señor pueda ser reconocido. Ese que estaba profetizado es Juan el Bautista. Entonces, y esa conversión y esa preparación se tenía que hacer a través del cambio de vida, del arrepentimiento de los pecados y de la conversión del corazón. Porque si no conviertes tu corazón, eso es lo que predicaba Juan, si no aceptas tus pecados, no te importan tus pecados, no pides perdón, no te abres al perdón de Dios, no muestras esa humildad en reconocer, tus ojos no van a reconocer al Mesías cuando venga. Es muy importante para reconocer a Dios partir del reconocimiento de los propios pecados, de la propia debilidad y de la necesidad que tenemos de Dios. Esto predicaba Juan el Bautista y esto, hermanos, es verdad hasta el día de hoy. Si en tu corazón hay la autosuficiencia y la soberbia de no reconocer que te equivocas, de no dejar que te corrijan, de darle la contra a todo el mundo y tal, es muy difícil que tus ojos vean a Dios. No lo vas a reconocer en las cosas que te pasan, ni en las personas que Dios te pone en el camino. Cuando reces probablemente no vas a sentir nada y vas a decir, no, conmigo no va. Es que Dios no quiera. Lo más probable es que esa actitud del corazón no te deje ver. Por eso Juan decía, cambien su corazón. ¿Quieren reconocer a Jesús? Cambien su corazón. Después de esto, José y María llevan a Jesús al templo de Jerusalén para consagrar al primogénito al Señor. Esta es una ley. La ley que estaba vigente en tiempos de José, María y de Jesús es la ley de Moisés, que aparece en sus Biblias, en los libros de Levítico, Número, Deuteronomio y algunas partes en el Éxodo. Ahí, por partes, junto con relatos de cosas que pasaron en tiempos de Moisés, aparecen los fragmentos de la ley de Moisés. Uno de esos, que está justamente en el Éxodo, capítulo 13, dice que lo primero de todo tiene que ser para el Señor. Lo primero de todo. Por eso los judíos, el primer hijo varón, porque así era la mentalidad, el primer hijo varón tenía que ser llevado al templo para consagrarlo al Señor, porque es lo primero para él. Por eso los judíos rezaban a primera hora de la mañana, como luego la Iglesia Católica sugiere, no solamente porque es más fresco, la cabeza está más fresca y es mejor, porque el día todavía no se complica, sino porque es una forma de decirle al Señor, la primera hora de mi día es para ti, el primer pensamiento es para ti, por eso se reza temprano en la mañana, porque es una forma de cumplir lo que en la Biblia el Señor nos deja como que a Él le gusta, que lo primero sea para Él. Por eso apenas uno abre los ojos en la mañana, lo más bonito es que el primer pensamiento sea algo para Dios. Gracias por este día. Bendito sea, Señor, que me regalas un nuevo día. Te levantas y te pones a rezar. Por eso, con esta idea de que lo primero es para Dios, y por eso José y María fueron a consagrar al niño al templo y a ofrecer un sacrificio que se solía hacer porque los niños nacían presas del pecado y tenían que liberarlos con un sacrificio. Son rituales de la ley antigua y ese sacrificio tenía que ser con animales o con dinero.
pero dependiendo de la clase social o del nivel económico, la ley permitía diferentes tipos de animales. La gente pobre, solamente se le pedían dos palomas, porque no tenían para un cordero o un toro, no tenían. Entonces, dos palomas. Eso nos da a entender que María y José eran un hogar muy pobre, porque el sacrificio que ofrecieron, según aparece en Lucas, es lo que manda el libro de Levítico, capítulo 5 de Levítico. Los pobres ofrecerán 2 pichones o 2 tórtolas. Eso es lo que ofrecieron. Aparecen 2 personajes en este momento. Cuando Lucas presenta esta escena de José y María yendo al templo, aparecen 2 personajes, Simeón y Ana. Simeón, ambos ancianos, que reconocen al Mesías como la salvación enviada por Dios. Aquí es curioso porque en el Evangelio de Lucas aparece la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo, que es honestamente el único relato de la infancia de Jesús. No hay en los evangelios relatos de la infancia, porque repito lo que dije ya hace unas reuniones atrás, no es una biografía de Jesús. El evangelio tiene un género literario propio que no es el de la biografía. Por eso no se preocupa de datos biográficos, sino que es un anuncio de una buena noticia. Eso es lo que el evangelio es. Por lo tanto, en el evangelio hay un anuncio. Y para que se entienda el anuncio, te dan datos de la vida del personaje, pero en función del anuncio, no en función del dato per se, sino que el dato me ayuda a entender mejor el anuncio. Por eso se llama euangelion o buena noticia en griego, de donde viene evangelio. Euangelion es buena noticia o buen anuncio o buen mensaje. Angelion es mensaje en griego, sustantivo, de donde viene angelos, mensajero, el que realiza la acción, mensajero, angelos, de donde viene el ángel. El ángel es el mensajero de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, euangelion, buena noticia, buen mensaje, no biografía. Por eso en ninguno de los evangelios sale qué hizo Jesús a los 7 años, a los 8, a los 14, 16. No, porque no es. ¿Qué podemos deducir? Bueno, sabemos que se perdió en el templo a los 11 años y que fue hallado a los 3 días por sus padres y que él les dijo que tenía que estar en la casa de su padre atendiendo las cosas de su padre, que es como un anuncio de su misión, de la que él ya tomaba conciencia plenamente. Más de eso no se puede saber. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? Más bien pareciera que estuvo ahí todo el tiempo, porque cuando Jesús fue a su tierra, donde él se había criado, interesante este relato, cuando él va a Nazaret, no puede hacer milagros porque la gente no tenía fe en él. ¿Por qué no tenían fe en él? Porque cuando él se presenta como el Mesías, los habitantes de Nazaret decían, pero este es el que vive acá de toda la vida, es el hijo de José, el carpintero. No, él no es. ¿Eso qué quiere decir? Da a entender que Jesús no se movió mucho, porque como dicen algunos, por eso lo digo, algunos dicen, estuvo en la India aprendiendo cosas, estuvo en Egipto, cuánta cosa se ha escrito de la infancia de Jesús. Créanme, ninguna tiene sustento histórico, ninguna, créanme, todas son fábulas. ¿Qué cosa podemos deducir? Que Nazaret, que es un pueblo pequeñísimo, no pasa de 5 manzanas, un pueblo pequeñísimo. Si Jesús hubiese ido a la India o a Egipto a aprender magia, de hecho, todo el mundo lo sabría. Y cuando Jesús viene a hacer milagros, el comentario hubiera sido, claro, si ha estado toda la vida en la India, ¿cómo no va a hacer milagros? Como el comentario es otro, deducimos que nunca salió de ahí. Más bien esto sí se puede deducir. Porque dicen, pero si es Jesús, el de siempre, el hijo de José y María. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenían conocimiento de que él ha estado en ningún lado aprendiendo magia. Así que cuando lean esas tonteras, son novela, se respetarán como novela, pero no le den peso histórico, porque no lo tiene, ¿de acuerdo? El capítulo 3
Vamos a ir hasta el capítulo 9a. El capítulo 3 comienza con Lucas presentando a Jesús y la misión que Jesús tiene. Porque Juan, les dije hace un momento, llama al arrepentimiento de los pecados como requisito para reconocer a Jesús y para que el mensaje de Jesús dé fruto en tu corazón. El corazón tiene que estar abierto. Esto funciona hasta el día de hoy. Siempre damos el ejemplo del enfermo que si no se abre al médico, el médico, por más bueno que sea, no puede hacer nada. Si el enfermo dice, no me toques, no me pongas nada, no me esto, ya está, te vas a morir, pero no es culpa del doctor. Eso pasaba con Juan Bautista, decía, abran su corazón, porque si no abren, Jesús no puede entrar. ¿Y cómo lo abren? Sé humilde. ¿Qué es lo que cierra el corazón? La soberbia. ¿Qué es lo contrario a la soberbia? La humildad. ¿Cómo se ejercita la humildad? Reconoce tus pecados y pide perdón. Y bautízate. Bautizo, en griego, significa sumergimiento. La acción de sumergirse debajo del agua, que no es el bautizo de Juan, ojo, no es el sacramento del bautizo nuestro, eso lo va a imponer Jesús después. El bautismo de Juan era un sumergirse, que era una práctica oriental antigua, que no es propia del cristianismo. El cristianismo le ha dado otro contenido ya sacramental desde Cristo. Pero para la gente del Oriente Antiguo, sumergirse en el agua significaba transformación de vida. Era una manera de decir, quiero cambiar mi vida, quiero dejar atrás todo lo que ya no quiero ser y quiero ser una persona nueva. Entonces, es como que te ahogas, te mueres, te lavas y el que sale por el otro lado es otro hombre limpio a una nueva etapa de tu vida. Ese era el sentido de baptisein en griego. Y Juan lo que decía era eso, arrepiéntanse, cambien. Y cuando la gente venía y decía, yo arrepiento, me arrepiento, pido perdón. Bueno, comienza una nueva etapa y lo vas a demostrar sumergiéndote en el río. El que sale ya es otra persona, el que entró ya no existe, ya murió. Eso era la idea del bautismo y sigue siendo ahora, obviamente, ahora como sacramento más todavía. Es morir al hombre viejo, morir al pecado para nacer a una vida de gracia y con la ayuda de la gracia ser otra persona. También es verdad, pero ya como sacramento, ojo. Pero el bautismo de Juan no era todavía ese sacramento. Jesús se bautiza y Juan no quiere bautizarlo porque le dice, tú eres Jesús, el Mesías, tú no tienes pecado. ¿Cómo es que te vas a bautizar si tú no tienes pecado? Y Jesús le dice, yo no tengo pecado, pero yo estoy cargando los pecados de la humanidad, por eso me tengo que bautizar. Él no tiene pecado, efectivamente es Dios, pero está cargando los pecados de la humanidad. Y cuando se sumerge Jesús en el agua, la voz de Dios desde el cielo habla y dice, este es mi hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, que es un texto que aparece en el Salmo 2, el mismo texto. Dios utiliza la misma palabra del Antiguo Testamento para reconocer a Jesús como el engendrado, no creado, engendrado. Nosotros somos creados. Jesús es engendrado. ¿Se acuerdan en el credo que rezamos los domingos? Decimos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Porque ¿qué significa creado? Nosotros no somos eternos. Tuvimos un comienzo, fuimos creados y somos infinitos, no tenemos un final porque vamos a vivir para siempre. En cambio, Jesús no puede ser creado porque tendría que haber tenido un comienzo y un tiempo en el que no existía. Y si no existía, no había la Trinidad antes. La Trinidad hubiera comenzado a existir desde que Jesús empezó y eso no es posible. Por lo tanto, Jesucristo es engendrado, toda la eternidad ha estado ahí presente. Lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, o sea, al comienzo de los tiempos, ya existía el verbo, la palabra, ya existía y estaba con Dios y era Dios. Lo que pasa es que en un momento de la historia se hizo hombre, eso sí, entró en la historia como hombre, pero ya existía. No está bien decir que Jesús comienza a existir desde que se encarnó en el vientre de María, está mal. Él existía ya como Dios, pero se encarnó en un momento dado de la historia, eso sí, pero no quiere decir que no existía antes, ¿de acuerdo? Bien, inmediatamente después de esto,
Lucas tiene lo que se llama la genealogía. Solamente de los 4 evangelios, solamente 2 tienen genealogía. Mateo, capítulo 1 de Mateo, y Lucas, capítulo 3. La genealogía de Lucas es diferente porque tiene que llegar hasta el Padre de toda la humanidad. Aquí hay una diferencia importante con Mateo. Mateo lleva su genealogía, es decir, va a demostrar que Jesús es quien es por los antepasados que tiene, pero Mateo llega hasta Abraham, nada más. ¿Por qué? Porque con Abraham comienza el pueblo de Israel a existir. ¿Y qué le interesaba a San Mateo? Demostrar que Jesús es el que le prometieron a Abraham y que luego a David le dijeron, uno de tu linaje se sentará sobre tu trono para siempre. Entonces San Mateo entronca a Jesús con David y con Abraham para demostrarle a sus oyentes que es el que tenía que venir. Pero Lucas, como está hablándole a otra gente pagana, no puede quedarse en Abraham porque el pagano va a decir, a mí Abraham no me dice nada. Tiene que seguir de Abraham hacia atrás y llegar hasta el padre de todos. ¿Quién es el padre de todos? Adán. Por eso si ustedes leen la genealogía de Lucas, van a ver que llega hasta Adán. Es interesante. El mensaje que está detrás, evidentemente, es que Jesús es el rey mesiánico que fue prometido al rey David, segunda de Samuel capítulo 7, que traerá la bendición que prometió Dios a Abraham, capítulo 12 del Génesis, pero no solamente a los israelitas, sino a toda la humanidad. Lean el capítulo 2 del libro del Génesis, donde está esa promesa para toda la humanidad en Adán, el primer hombre, ¿no? Luego, este es el capítulo 3. El capítulo 4 comienza con la narración de las tentaciones de Jesús en el desierto. Aparece que es llevado por el Espíritu Santo y que tenía que pasar esta prueba antes de comenzar su ministerio público, su vida pública. ¿Por qué? Él, siendo Dios, evidentemente no iba a caer. Él nos deja una lección. Yo tengo desarrollado este tema, que es un poco denso, en uno de los videos que está en el canal de YouTube de la parroquia, que se llama justamente Las Tentaciones. Tipeen ahí, búsquenlo y si se dan el tiempo lo ven. Dura poco más de 1 hora y algo, porque es un tema, pero la lección que está detrás es impresionante, porque Jesús, él no iba a caer en tentación. ¿Por qué se deja tentar? Para decirnos a nosotros cómo tenemos que enfrentar las tentaciones cuando nosotros seamos tentados. Porque dice, todo el que me siga va a tener que pasar lo que yo he pasado. Por eso yo les dejo ejemplo para que ustedes lo sigan. Por eso las tentaciones de Jesús nos dejan un ejemplo. Vayan por favor a ese video de las tentaciones. Así, pongan así nomás, porque creo que se llama Curso Bíblico, las tentaciones. Está ahí, en el canal de YouTube de nuestra parroquia. Así que véanlo ahí para no detenerme mucho en este tema, pero sería bueno porque la lección que nos ha dejado en el capítulo 4 para nuestra vida diaria es impresionante. Nos va a ayudar mucho a reconocer y saber vencer un poquito mejor nuestras tentaciones. Desde el inicio de su predicación, al igual que pasa en Mateo y en Marcos, Jesús va a experimentar la doble reacción de la gente. Unos, pocos, que lo reconocen, lo admiran, lo alaban, y otros, entre los cuales están los líderes del pueblo, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, lo rechazan y hasta quieren matarlo. Ahí les dejo algunas citas para que ustedes vean esto que les estoy diciendo, porque él había reconocido en una sinagoga, que es como la iglesia de los judíos, él había entrado en una sinagoga un sábado, había cogido un libro, un fragmento del profeta Isaías, lo había leído y en ese fragmento decía que el Señor estaba enviando su espíritu sobre su Mesías para que libere al pueblo de sus pecados, para que declare el año de gracia del Señor. Y luego dice a la gente, esta profecía se cumple hoy. Todo el mundo se sorprende y las autoridades lo quieren matar porque ven que es como un insulto a Dios que ese hombre, que es un simple carpintero, pretenda hacer el cumplimiento de tremenda profecía, porque tenían esa visión, lamentablemente, de que si venía el Mesías,
Tenía que ser un gran noble, de un gran apellido, de una gran casa, de un palacio, y no un carpintero pobre. Entonces no le creyeron, no le creyeron. Este fue el problema que tuvo que afrontar Jesucristo cuando dijo: el reino de Dios ha llegado. Generó rechazo y aceptación. Por eso los capítulos del 4 al 8 narran cómo funciona el reino de Dios en la vida diaria de la gente. ¿Y cómo funciona? Sanando adentro y afuera, sanando corazones y sanando también cuerpos, enfermedades. Y por eso en estos capítulos aparecen sanaciones como el efecto de recibir el reino de Dios es sanarte, espiritualmente e incluso físicamente. Hay enfermos, hay endemoniados, hay paralíticos que son sanados. Y también aparece algo que evidentemente forma parte de la esencia misma de la Iglesia Católica. Dios ha querido que su palabra llegue a la gente, a los hombres, a través de los hombres. Por eso escoge a través de la historia personas que prediquen el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. ¿Dios podría hacer que todo el mundo conozca el Evangelio de otra manera? Totalmente, es Dios. Es más, haciendo los dedos así, podría hacerlo. Pero Él ha querido escoger un grupo de hombres para que lo hagan. Y esto pasa a través de toda la historia. El ser humano, cuando digo hombres me refiero a sacerdotes, religiosas, monjitas, hombres de a pie, laicos, todos escoge gente el Señor para llevar su palabra. Él ha querido, y esto se ve cuando en estos capítulos llama a sus primeros apóstoles. Lean la lista de los apóstoles y se van a sorprender. Yo les hablé en otro video de cuál era un poquito la pirámide social, cultural, económica y religiosa del pueblo de Israel, y los que estaban en la cúpula, ni uno aparece entre los 12 apóstoles. Toditos son de las dos últimas capas sociales, económicas y culturales. Eso quiere decir que eran poco cultos y muy pobres, pescadores, campesinos, gente tosca, gente del campo. Y aparece incluso uno que ni siquiera estaba en la pirámide porque ya era tan despreciable que no merecía estar: los cobradores de impuestos. Mateo era un publicano. El publicano no aparecía, por ejemplo, en la pirámide, y Jesús llamó a un publicano. Porque esta es otra de las cosas que Jesús demuestra en su predicación. Escoge gente frágil, gente como nosotros, para hacer grandes cosas. No escoge lo mejorcito, escoge lo normalito. Así es que tampoco es que estamos tan mal. Si Dios nos ha escogido es porque algo ha visto en nuestro corazón, pero sin duda no es que somos lo mejor que había en la vitrina. No, nunca lo ha hecho así. Escogió pescadores y campesinos y un publicano que era repudiado de todos para cambiar la historia. Y esto lo sigue haciendo hoy. El tema central en la predicación de Pablo, que luego Lucas escribe, es la apertura del reino de Dios para los marginados y los pecadores. Por eso escoge apóstoles entre los marginados y pecadores. Porque un pescador, un campesino no iba pues a las reuniones sociales, no entraba en las grandes asambleas, eran un marginado, pero el Señor lo llama. Por eso la apertura. Lucas se preocupa de presentar a Jesús perdonando mucho, por ejemplo, a una mujer pecadora, llamando a un recaudador de impuestos que era Mateo, se pone a comer con pecadores, que eso no hacía nadie, pues, ¿no? Por eso le dicen: mira, come con pecadores, que es esa mala costumbre que tenía la gente, que parece que también eso atraviesa el tiempo, ¿no? Esa costumbre de catalogar a la gente entre buenos y malos, y no te sientes con él, no comas con el otro. Pues en tiempo de Jesús había eso. Y a él le decían que él comía con pecadores, y él no decía no son pecadores. Él decía sí, son pecadores, pero justamente me acerco a ellos para que cambien, no para que sigan pecando. Mi cercanía no significa qué bien que estás, pecador, sigue pecando. No, mi cercanía es para que ellos entiendan que están mal y ojalá con esa motivación se animen a cambiar. Por eso él se rodea de pecadores. Y el número 12, que es algo interesante también, es la figura del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia.
Acuérdense que la antigua alianza, el Antiguo Testamento, se hizo con el pueblo de Israel. ¿Cuántas tribus o cuántos clanes tenía el pueblo de Israel? 12, las 12 tribus de Israel. Eso fue la antigua alianza, Antiguo Testamento. La nueva alianza, el Nuevo Testamento, 12 personas que representan el mundo entero y que son enviados al mundo entero. Este es una forma en la que Jesús está diciendo: estamos sellando la nueva y definitiva alianza de Dios con su pueblo. Universal, ya no 12 tribus, sino el mundo. ¿Cómo se dice universal en griego? Católico. Está declarando que la nueva alianza se cumple en la Iglesia Católica. Esto es muy importante, el número 12, que va a tener como nueva ley, porque la antigua alianza tuvo su ley, la ley de Moisés. La nueva alianza, el nuevo pueblo, tiene su ley, la ley del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Esta predicación del reino y de la nueva ley obviamente generan resistencia y rechazo, porque las autoridades vivían de la antigua ley y vivían de tener al pueblo cogido con esa antigua ley. Cuando Jesús les dice: libérense de esa ley, obviamente los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes comienzan a perder poder político, y la presencia de Jesús es una amenaza para el control, para la hegemonía que ellos ejercían. Y tienen una primera etapa en la que pretenden desprestigiar a Jesús y dicen que deshonra las tradiciones de nuestros padres. Ahí están los textos bíblicos en pantalla. Blasfema contra Dios porque dice que Él es Dios. Obviamente es una blasfemia que un hombre se haga Dios, pero Él sí era Dios, pues entonces Él sí lo podía decir. Pero ellos decían: blasfema contra Dios, es un borracho, porque Jesús, cuando se sentaba a comer con pecadores, no es que se emborrachaba, tomaba vino como todos los judíos tomaban vino, era la costumbre. No es que el borracho tomaba vino, no. En lugar de poner un refresco, ponían vino, era lo normal. Y Jesús tomaba un vaso o 2 vasos en el almuerzo, y eso era lo normal. Lo que pasa es que los ascetas de esa época, los religiosos, no tomaban vino. Pero Jesús decía: tomarse 2 vasitos no es pecado. Pecado es emborracharse, pero tomarse 2 vasos no, y por lo tanto no tengo por qué abstenerme de 2 vasitos. Pero la gente decía: no, es un borracho. Entonces buscaban desprestigiarlo. Todo esto termina con Jesús declarándole a sus apóstoles y a la gente cuál es su verdadera misión. Él va a ganar, es el Mesías, Él va a ganar, pero no va a ganar por el camino que la lógica dice que va a ganar. El aplauso, el reconocimiento, sentarlo en un trono, votar a Herodes, al otro, a los romanos. No, por ahí no. Él va a triunfar, pero por la muerte, y la muerte de cruz. Y esto genera susto, desaliento y hasta rechazo en sus propios apóstoles, porque los apóstoles dicen: tú eres el Mesías, has venido a triunfar y dices que te van a matar en una cruz. Y encima Jesús le dijo: y a ustedes también. Ya se imaginan cómo se pusieron. Nadie quería pasar esos momentos tan duros que iban a venir. Y esto está pasando camino a Jerusalén. Cuando ya comienzan a caminar hacia Jerusalén, ahí les dice: vamos a Jerusalén, pero vamos para esto y para esto y para esto. Y por eso se asustan. Por eso, cuando Jesús ve que tiene que reforzar la fe de ellos por el anuncio tan terrible que les ha hecho, es que los lleva aparte a los jefes, Pedro, Santiago y Juan. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que los jefes eran Pedro en primer lugar, y luego Santiago y Juan eran como los lugartenientes. Ellos, que iban a ser los jefes, Jesús se los lleva aparte y se transfigura delante de ellos. ¿Qué significa eso? Que en su apariencia humana, que ellos veían un hombre, seguramente con una mirada especial, con un porte maravilloso, pero no, nada más. O sea, no es que él brillaba o lanzaba rayos, nada. Era un hombre seguramente con una expresión muy especial, pero en cambio en la transfiguración él muestra su divinidad. Se deja ver como Dios. Los apóstoles ven a Dios en él. Ya no ven un hombre solamente, ven la dimensión de Dios que había en ese hombre. ¿Y cómo se dio eso? No lo sabemos. La Biblia dice: brillaba, y en ese brillo los apóstoles entendieron que era Dios. Además,
que una voz, la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo, es decir, háganle caso, no tengan miedo, lo que Él les ha dicho, ese es el plan, aunque no lo entiendan, por ahí vamos a ganar, escúchenlo. Y aparecen Moisés y Elías que hablan con Jesús y le muestran como respeto y obediencia. Moisés y Elías representan en la mente judía el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es la ley y los profetas. La ley, Moisés, los profetas, Elías. Por lo tanto, que Moisés y Elías se presenten ante Jesús, el que lo veía, Santiago, Pedro, Juan, entendía que el Antiguo Testamento estaba reconociendo en Jesús su cumplimiento. Estaba rindiéndose ante Jesús, que es como que el que cumplía la ley y los profetas. Y hablaban del éxodo de Jesús, es decir, de su partida, Es que es interesante porque Lucas hace aparecer a Jesús como el personaje de la nueva alianza, es decir, el nuevo Moisés. La antigua alianza se hizo con Moisés, la ley, los mandamientos. La nueva es con Jesús. Por eso Lucas va a presentar un paralelo entre Jesús y Moisés. Primero, un nuevo éxodo, porque Moisés sacó al pueblo de la esclavitud del faraón y la llevó a la tierra prometida de Israel. Jesús nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva por el desierto de esta vida, que es una lucha constante, es un esfuerzo de perseverancia, a la tierra prometida del reino de Dios, de la vida eterna, de la santidad. ¿Y cuál es la nueva ley? La ley del amor, no de cumplimientos fríos y exteriores como la antigua ley, la ley de Moisés. El nuevo Moisés, Cristo, nos da la nueva ley, la ley del amor, que San Pablo luego va a decir, ya podrías tú hacer todas las cosas, si no hay amor, no sirve de nada, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 13. Esto nos va a llevar al segundo gran bloque del Evangelio, que es el viaje de Galilea a Jerusalén. Están por empezar el viaje, Jesucristo les ha dicho, vamos a Jerusalén, le han preguntado, ¿para qué vamos a Jerusalén? Y Jesús les ha dicho a los apóstoles, porque tengo que padecer la muerte en cruz. Ahí en Jerusalén va a pasar esto. Se han asustado, se ha transfigurado para que reanimen y le crean, y empieza el camino a Jerusalén. Todo lo que va a pasar ahí, que constituye la enseñanza central del Evangelio, lo vamos a ver en la siguiente reunión. Hasta aquí vamos a llegar, porque si no se me van a marear. Vamos despacio, porque hay tanta riqueza en este Evangelio que prefiero que lo vayamos viendo así despacio. ¿De acuerdo? Hasta aquí llegamos en el Evangelio de San Lucas y vamos a terminar esta reunión con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estos minutos, gracias porque vamos conociendo mejor tu palabra a través del Evangelio de San Lucas. Ayúdanos a tener la perseverancia para poder leer esta primera parte que ya hemos estudiado, para poderla comprender y para poderla interiorizar mejor. Ayúdanos, Señor, a servirte con mayor fidelidad cada vez, y que tu Santísima Madre, la Virgen María, siempre nos cuide y nos cubra con su manto de amor y de misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Que el Señor les bendiga.